nuestro primer mensaje de esta nueva serie, Gracia Audaz. Y me encanta el nombre de esta serie. Gracia es eso que tenemos de Dios, esa bondad de Dios máxima, esa muestra de benevolencia que Dios tiene con el hombre y que la tiene gratuitamente. Gracia es eso bueno que solamente puede venir de parte de Dios, que yo no puedo accesar por mí mismo a ello, pero sí Dios está dispuesto a entregármelo y está dispuesto a entregármelo de una manera gratuita, sin pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya esa gracia fue pagada para que nosotros pudiéramos disfrutarla. Pero cuando vemos este concepto de gracia audaz, hablamos de esta muestra de benevolencia de parte de Dios, hablamos de esta actitud de que nosotros como seres humanos conozcamos lo grande y lo potente que es nuestro Dios, rompiendo muchas veces reglas, yendo más allá de lo común, demostrando atrevimiento en sus acciones. Una gracia audaz es aquella que es capaz de emprender acciones nada comunes, generalmente sobrenaturales. Una gracia audaz es eso que se entrega a tu vida y a mi vida sin temer dificultades, sin temer riesgos que implican, sino solamente por el hecho de que tú puedas recibir cosas que no puedes conseguir por ti mismo, pero que ya un Dios fiel tiene preparadas para ti. Así que bienvenido a vivir en estas 3 semanas, en estos 3 domingos, a recordar juntos lo que significa la gracia audaz de Dios para nuestra vida. Y quiero que tú vayas conmigo en tu mente. Tal vez has escuchado esta historia y si no te la cuento, es la historia de Abraham, un hombre que se encuentra con Dios y que más tarde es nombrado por la Biblia como un hombre de fe, el padre de la fe. Y este hombre ansiaba tener un hijo y Dios le entrega a un bebé, a un nuevo miembro en su casa que se llamaba Isaac, y él era su niño añorado y el niño que había esperado por mucho tiempo y que era la prueba de que las promesas de Dios se cumplen sobre la vida de aquellos que le son fieles, le buscan y esperan en él. Y pasaron los años y llegó un momento en que Dios habla a la vida de Abraham. Y lo que le dice es: quiero que levantes un holocausto, quiero que levantes un sacrificio, una ofrenda para mí, pero que en ese holocausto tú me entregues a tu único hijo, a Isaac. Dice la Biblia que Abraham no lo dudó. No sé qué tanta lucha fue la interna, pero Abraham, haciendo uso de este mote de padre de la fe, se levanta, toma la leña, la pone sobre las espaldas de Isaac, que ya era un muchacho, toma fuego en sus manos y toma un cuchillo y empiezan a andar rumbo a un monte para ofrecer sacrificio. El sacrificio, ¿quién era? Isaac. Dice que van caminando cuando Isaac de repente como que le cae el 20, agarra la onda y voltea con su papá y le dice: traemos leña, traes fuego, veo un cuchillo, pero ¿dónde está el carnero para el holocausto? Y Abraham solo voltea con Isaac, no sé con qué cara, y solamente le dice: Dios proveerá el carnero para el holocausto. Y siguen caminando y le pide a sus siervos: quédense aquí, ya no pueden ir más con nosotros. Y se va caminando solamente con su hijo Isaac. Y dice la Biblia que llegaron al monte y empezaron a construir el altar y pusieron la leña. Y entonces Abraham amarró a Isaac, lo sujetó y lo puso sobre el altar. Tomó un cuchillo y cuando estaba a punto de quitarle la vida a su propio hijo, dice la Biblia que la voz del ángel de Jehová se le mostró a Abraham y le dijo así, Génesis 22, 12 al 13: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en sacrificio, en lugar de su hijo.
Dice el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. En hebreo, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y me encanta esta historia. Y si tengo que empezar a hablar de la gracia audaz de Dios, yo tengo que empezar a decirte, Jireh, gracia previsora. Porque es Abraham con su niño dispuesto a ofrecerlo en sacrificio, porque Dios al parecer se lo está pidiendo, pero cuando está a punto de quitarle la vida, lo único que le dice Dios es: detén tu mano, no le hagas daño al niño, voltea hacia atrás de ti. Dice que cuando voltea encuentra un carnero, lo que se utilizaba para el sacrificio, y encuentra un carnero, está enredado sus cuernos, dice la Biblia, su cabeza está enredado en un zarzal, está enredado entre espinos. Y entonces Abraham va y toma este cordero, quita a Isaac del lugar de sacrificio y entonces pone al cordero y levanta holocausto para Jehová. Yo digo, wow. Sí, sabes, yo entiendo, es tan difícil esta historia de comprender. ¿Cómo puede ser que Dios le haya pedido esto a Abraham? ¿Cómo puede ser que lo haya hecho pasar por esto? Pero me encanta esta gracia previsora de Dios, que cuando nos manda caminos que nosotros no comprendemos, algo ya está preparado en nuestra vida para sostenernos. Que cuando parece que todo es impropio de parte de Dios, lo único que está haciendo es demostrarnos que hay gracia previsora para nuestra vida. Gracia previsora es la oportunidad que viene de parte de Dios para arreglar las cosas que nos toca vivir en mañana, porque Él no está sujeto a tiempo, no está sujeto a circunstancias y sabe que el día de mañana vamos a necesitar de Él. Digo, ¿cómo le hizo? Para el mismo tiempo que le pedía a Abraham, ve a ese monte y ve a ofrecer holocausto. ¿De dónde? ¿De qué llano sacó ese cordero, ese carnero y lo llevó justo a ese monte? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí vas conmigo? ¿De dónde salió ese carnero para ponerlo en la cima de un monte, para que encontrara exactamente unos espinos, se enredara en él, y cuando parecía que todo estaba perdido en la vida de Abraham, la voz de Dios apareciera y le dijera: voltea, hay gracia previsora para tu vida. No le hagas daño a lo que yo te he dado, mejor sigue dependiendo de mi gracia. Y entonces toma este cordero y lo ofrece, y es como esta gracia previsora. Es la misma gracia que Dios tiene para con nosotros. Él nos da cosas y Él nos provee de bienestar y Él nos provee de paz y Él nos provee de vida. Pero llega un momento en nosotros que parece que las cosas están completamente perdidas. Llega un momento en que sentimos que no podemos ir más adelante. Es más, que las mismas promesas que Dios nos ha dado tenemos que sacrificarlas. E increíblemente, cuando creemos que todo está perdido, de repente la voz de Dios nos habla y nos dice: hey, voltea a la gracia previsora. Y encontramos un cordero, un carnero, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin ser tocado desde antes de la fundación del mundo, ya preparado, envuelto en una corona de espinas en su cabeza, para que en lugar de que nuestras promesas tengan que morir, la gracia previsora de Dios las siga sosteniendo y estas promesas se vuelvan en bendición para muchas generaciones. De repente todo lo que crees que se está derrumbando en tu vida, necesitas escuchar la voz del cielo diciéndote: hey, espérate, hay gracia previsora. Ya sé que esta promesa crees que está a punto de morir. Es más, tú mismo pareciera que le estás dando muerte. No lo hagas. Voltea a ver la cruz, porque está un cordero santo, un carnero preparado desde antes de la fundación del mundo, por mera gracia previsora, porque sabía que ibas a llegar a este momento y de alguna manera Dios tuvo que traer ese cordero santo para que envuelto en una corona de espinas nos diera redención y salvación. La gracia previsora de Dios apareció. La gracia previsora de Dios se nos mostró. Se nos mostró como ese Dios Jireh, como ese Dios que siempre es previsor, como ese Dios que provee, cierto, pero porque desde antes ya está siendo previsor de ese momento que vamos a pisar. Una gracia previsora para anunciarnos salvación. Es Jesús hablando con sus discípulos en su momento
más cumbre de popularidad, casi a punto de ser llevado a la cruz a unos cuantos meses. Y Jesús, conmovido por esa popularidad y viendo a sus discípulos que al mismo tiempo que lo siguen y se convencen de quién es, al mismo tiempo están envueltos en toda esta multitud que está sobre ellos, siempre viéndolos a dónde van y qué comen y qué hacen. Y entonces la gracia previsora para anunciar salvación aparece. Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesús se pone a dar un plan revelado. Dice la Biblia que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí sabe? O sea, es Jesús revelándole el plan a sus discípulos. Es Jesús revelando una historia que fue hecha en el cielo y que Él vino a cumplir en la tierra, contándolo a las personas más allegadas a Él. Y dice la Biblia que Jesús decía que tenía esta fuerza en su interior que lo provocaba a declararles a las personas lo que iba a suceder el día de mañana. Y yo digo, a ver, ¿por qué tendría que declararnos algo Dios? ¿Está conmigo? ¿Por qué tendría que dar explicaciones? ¿Por qué quisiera declararnos verdades? ¿Por qué quisiera descubrirnos velos para que ya no veamos oscuramente? ¿Por qué razón Dios es tan bueno que el Dios, siendo Dios, se hace hombre, y encima de que se hace hombre y prueba nuestra humanidad, se acerca con sus discípulos porque ellos no saben qué es lo que va a suceder y les dicen, vengan, déjenme les cuento. Tengo que ir a Jerusalén. Voy a padecer por los ancianos, por los escribas, por los fariseos. ¿Y sabes qué? Voy a morir. Pero ¿sabes qué? Voy a resucitar. Y de repente les empieza a hablar cosas y empieza a descubrirles secretos solamente por esa gracia previsora. Sé que ahorita estamos en un momento de fama. Sé que ahorita estamos en el punto de la élite de popularidad. Pero mañana todos van a estar en contra mía. Pero mañana todos van a ser ruines conmigo. Es más, me van a matar. Pero ¿sabes qué? Voy a resucitar. Te preparo desde hoy para lo que va a venir mañana. Pero ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos revele cosas tan grandes? Un plan revelado de cómo Él iba a hacer las cosas. Un relato de redención que Dios le había dado a Adán y Eva en el Edén. Adán y Eva acababan de pecar. Tenían pecado en su vida. Adán y Eva eran santos. Adán y Eva convivían con Dios y platicaban con Él sin ningún problema. Me estoy explicando como yo platico con Aye. Así platicaban Adán y Eva con Dios. Pero un día la tentación llegó a Adán y Eva. Y la tentación fue, si tú comes de este fruto, de este árbol, tú vas a llegar a ser como Dios. Y ellos empiezan a desear ser Dios y empiezan a tratar de vivir su vida a su manera y le dan cabida al pecado. Y cuando el pecado se apodera de ellos, entonces no hayan qué hacer con su existencia. Sienten una falta de plenitud en el corazón. Se dan cuenta, dice la Biblia, que están desnudos y empiezan a avergonzarse el uno con el otro. Empiezan a darse cuenta que no todas las cosas eran muy buenas o muy perfectas en su vida. Lo eran, pero el pecado lo había empañado. E increíblemente, cuando Dios trata de hablar con ellos, ellos se esconden y dicen, no podemos hablar contigo. Y Dios les remedia la situación y dice que les da pieles para cubrirse. Y cuando les da pieles para cubrirse, empieza a platicar con ellos. Gracia previsora. En medio de tu falta y en medio de mi pecado, Dios se acerca y quiere seguir hablando conmigo. ¿Por qué? No sé. Ya voy a enojar a mi mamá y no me quiere hablar. Ya voy a enojar a mi papá y no me contesta el teléfono en 2 días.
Puedo aprovechar que ya no está ahora, si puedo decir en 2 días no me contesta el teléfono. Lo fastidié, lo cansé, ¿sí sabes? Pero Dios, Adán y Eva acaban de cometer pecado y su gracia previsora para anunciarles salvación no se limita a su pecado, sino que se sigue acercando, se pone de cuclillas y les dice, vengan, vamos a platicar. ¿Qué otro ser hace esto? Que tú la riegues feo, que yo la riegue feo y se ponga en nuestra posición para decir, ven, déjate platico. La regaste, pero ¿sabes qué? Hay plan previsor para tu salvación. Y entonces Dios les empieza a hablar y entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y es como, wow, gracia previsora. La acababan de regar Adán y Eva y la gracia previsora le dice, ven, la regaste, déjame te cuento cómo vas a salir de esta. Se llama gracia previsora. ¿Sabes una cosa? Ya parece que todo está acabado en tu vida a causa de tus errores, a causa de tu pecado. Detente, hay gracia previsora. Allá hay algo preparado para ti. Va a llegar el momento en que la cabeza de la serpiente va a ser aplastada. La simiente de la mujer va a regresar la vida. Y esa simiente de la mujer tiene un nombre, se llama Jesucristo. La gracia previsora revelada para anunciar salvación a la vida de Adán y Eva nos alcanza a ti y a mí, porque ese mismo Dios que se puso de cuclillas a platicar con Adán y Eva es el mismo que se pone a la par tuya y te dice, pecaste, no pasa nada, hay gracia previsora para ti. Jesucristo sigue haciendo proezas hoy en cosas inimaginables, pero también en lo más importante, que es volvernos nuestra dependencia a Dios a través de aceptar su paternidad en el perdón de nuestros pecados. Gracia previsora nos anuncia salvación, pero la gracia previsora también es para anunciarnos tiempos de crisis. Me encanta cuando entendemos que nuestro Dios es capaz de hablarnos de lo bueno que viene, pero tiene el mismo poder y el mismo cuidado para hablarnos de las cosas difíciles que están por venir. Jesús está delante de Pedro, está a punto de llegar a la cruz, pero le empieza a hablar en Lucas capítulo 22 y le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y es como, ¿sabes? Los tiempos de crisis van a llegar a nuestra vida. Y Dios tiene una gracia previsora para decirnos, cuidado. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y lo único por lo que ruego, lo único por lo que pido es que tu fe no te falte. Porque Satanás no te puede destruir, Pedro. Y Satanás no te puede destruir, iglesia. Y Satanás no puede hacer nada en contra nuestro, sino solamente darnos una zarandeadita. El asunto es que a veces creemos y dudamos de nuestra fe en medio del tiempo del zarandeo, cuando Satanás no tiene potestad para destruirnos, solamente para atormentarnos tal vez por un leve momento. Pero si nuestra fe se afianza y confía en el Señor, vamos a volver, le dijo Jesús a Pedro, vas a volver a tus hermanos y verás que tú seguirás adelante. Vas a volver a tu iglesia y darás testimonio de lo que Dios hizo por ti. Muchas veces en nuestra vida
será inevitable pasar por el fuego, pero cuidado, no se trata no pasar por el fuego, sino de lo que se trata es que nuestra fe no falte. El problema no es pasar por las aguas, el problema es pasar por las aguas y no estar confiando en un Dios que no va a permitir que esas aguas aneguen sobre nuestra vida. Pedro se llenó de valor, se llenó no sé de qué, se llenó muy de Gaby de la Peña y le dijo, no Señor, ¿qué te pasa? Yo hasta la muerte contigo, yo hasta la cárcel, a donde me lleven yo voy. Y Jesús voltea y le dice, Pedro, el gallo no va a cantar hasta que tú me hayas negado 3 veces, hoy mismo. Es que de repente Dios nos anuncia nuestros tiempos de crisis en su gracia previsora para contarnos cómo va a estar y nosotros decimos, no, jamás, venga lo que venga, yo no me quiebro, venga lo que venga, yo no me atemorizo ante nada, no, yo sé quién es Dios. Dios te está anunciando tiempos de crisis y el tiempo de crisis va a llegar a tu vida y en el tiempo de crisis puedes tambalear, pero si tú crees que no vas a tambalear, realmente lo que estás diciendo es, no, yo no voy, yo voy a resistir, yo no voy a tambalear. Y dijo Jesús, por lo único que estoy pidiendo es que tu fe en Dios no retroceda. Porque muchas veces el tiempo de crisis nos hace creer que no estamos dudando de Dios cuando realmente solo estamos confiando en nosotros mismos. Yo aguanto, yo soporto. Nuestra fe retrocedió. Porque no se trata de confiar en nuestra propia fuerza, sino se trata de confiar en el Dios que nos está dando esa gracia previsora. Se trata de creer que si Él está con nosotros, venga lo que venga, nosotros vamos a seguir adelante. Se trata de creer que si el tiempo de crisis nos lleva a tener que cruzar un gran mar, si estamos confiando en Él, las aguas se van a paralizar de derecha a izquierda y vamos a pasar en seco. Si confiamos en el Señor, vamos a regresar y vamos a decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios va a estar con nosotros. Pedro dice, no, jamás. Mira, la crisis va a llegar. Es inevitable. Prepárate, es inevitable. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo, pero en el mundo van a tener aflicción. Y en la gracia previsora de Dios muchas veces te va a decir, las cosas no se van a solucionar, pero que tu fe no mengue. Las cosas no siempre van a salir como tú quieres, prepárate. Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero nunca para destruirte. Porque tu fe estoy orando para que prevalezca y tengas la oportunidad de regresar con los tuyos y demostrar lo que Dios, el fuerte Dios, ha hecho contigo. La vida de Pablo, el gran apóstol, dice la Biblia en Hechos capítulo 21, que él quería ir a Jerusalén y que se encontró con algunos discípulos de Jesús y se quedó allí. Y dice que las personas que estaban ahí llenas del Espíritu Santo le decían a Pablo, no subas a Jerusalén, no subas a Jerusalén. Dice la Biblia que él estaba en la casa de Felipe el evangelista y ahí se hospedó Pablo y los que lo acompañaban. Y descendió, dice Hechos 21:10, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a Pablo y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Había venido palabra de parte de Dios a través del profeta Agabo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén. ¿Por qué? Por el nombre del Señor Jesús. Dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y dices, no, o sea, ¿sabes?
Eso está bien complicado. Porque viene palabra de Dios y te dice, va a pasar. O sea, a quien le pertenezca este cinto va a ser aprendido, la va a pasar mal. Y entonces todos saben que el cinto le pertenece a Pablo, ¿sí saben? Y van con Pablo, dice, tratamos de persuadirlo, no vayas, pero Dios había venido a hablarle, tienes que ir a Jerusalén y en Jerusalén vas a padecer. Y ellos dijeron, no me gusta. No me gusta, si viene palabra de Dios que sea palabra bonita, ¿sí sabes? Si viene palabra de Dios que diga y vas a llegar a Jerusalén, pero luego va a venir un carro de fuego, te va a recoger y todo va a estar bien, ¿sí sabes? Y empezamos a persuadir a Pablo. Y Pablo dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? En otras palabras, si la gracia previsora de Dios vino a informarme lo que iba a padecer en Jerusalén, lo padezco con gusto. Porque yo sé que en su gracia previsora, si hay palabra para llegar a Jerusalén, va a haber palabra para sostenerme en medio de la calamidad. En el tiempo de crisis, Dios viene a trabajar en nosotros ese trabajo previsor de lo que viene, pero también a sostenernos cuando nos toque estarlo viviendo. Dice Pablo, si es por el nombre del Señor, hasta me muero. Y es como, wow. Gaby, te vas a quedar sin dinero las próximas semanas. No, Señor, cámbialo por favor, no lo permitas. No, te estoy anunciando, no va a haber dinero en las próximas semanas. No, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa, Señor? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Mi niña come demasiado, ¿qué voy a hacer con ella? Se quiere comer 3 huevos en la mañana y 3 huevos en la noche, Señor. O sea, ¿qué voy a hacer? Cámbialo. Gracia previsora. Si Dios te dijo que no vas a tener, cuando no tengas, Él te va a sostener, dijo Pablo. El Señor va a estar conmigo y si me van a golpear, que me golpeen. Y si tengo que morir a causa de su nombre, que muera. Pero si muero en Él, todo va a tener sentido y todo va a ser mostrar a un Dios completamente fiel. La gracia previsora de Dios es tan abundante que nos sostiene en los tiempos de padecimiento. Dice la Biblia, y como no le pudimos persuadir, desistimos y nos unimos a su voz. Hágase la voluntad del Señor. Hay veces que nos toca decir, hágase la voluntad del Señor. Hay veces bien complicadas en nuestra vida, donde Dios anuncia la crisis. Tienes que estar listo y aunque quieras ir en contra de ello, te va a tocar beber ciertas copas, pero Dios va a estar contigo para que aunque esa copa esté llena de veneno, el veneno no te haga daño, sino que la gracia previsora de Dios te sostenga con su poder y con su gracia. La gracia previsora nos anuncia los tiempos de crisis, pero también nos anuncia esperanza de vida. La gracia previsora es para tener esperanza de vida en nosotros. Jesús, a punto de terminar su trabajo aquí en la tierra, humanamente hablando, Jesús les explica, es tiempo, hay por qué y hay para qué. Juan capítulo 12, del 23 al 24, dice, Jesús le respondió a sus discípulos diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La gracia previsora es capaz de darnos esperanza de vida en medio de lo más hostil que estemos viviendo. Jesús les dice a sus discípulos, es tiempo de que yo sea glorificado. En otras palabras, está llegando la hora de mi muerte, pero no se preocupen, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, hablando del mismo y de su muerte, queda solo. Si no muero, voy a quedar absolutamente solo, pero si muere el grano de trigo, si muero, voy a llevar mucho fruto. Levante su mano. Levante su mano. Levante su mano. Usted es fruto de que Jesús haya muerto en la cruz. Valió la pena que Jesús muriera en la cruz.
Había esperanza para Cristo y sus discípulos que Él muriera en la cruz. Había esperanza que ese grano cayera en la tierra, porque la única manera de llevar mucho fruto es que Él muriera. Es que esa gracia previsora, es que Jesucristo se convirtiera en nuestra gracia previsora. Si Él no moría, la gracia previsora no iba a aparecer, pero porque Él murió, la gracia previsora apareció. Y cuando el grano muere, ese grano de ganancia, de deidad, de bondad, de poder, de majestad, de gracia, lleva mucho fruto. Más de 2000 años después, el fruto somos usted y yo. Gracias a Cristo, porque aún en lo más hostil en la tierra, que es la muerte, hay ganancia cuando se trata de Jesús. Hay esperanza cuando se trata de Jesús. Una gracia tan audaz, una gracia que se muestra previsoramente de nuestra mañana. En el Antiguo Testamento, los judíos concebían que tenía o podía haber resurrección, pero no entendían cómo. Ellos sabían que la vida no se acababa con la muerte, pero no entendían que seguía después de la muerte. Era algo en lo que estaban ellos limitados en conocimiento. Por alguna razón Dios se había revelado a través de sus dogmas y ellos creían tiene que haber una resurrección, pero no sabían cómo iba a suceder. En el tiempo del Antiguo Testamento, el mismo Job se preguntaba, ¿de verdad habrá resurrección? Y este pensamiento era tan complicado para ellos que decían, sí sabemos que va a haber una resurrección, pero no entendemos todo. Cuando Jesús se acerca a resucitar a Lázaro, Él le dice a sus hermanas, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y sus hermanas le dicen, claro, sabemos que va a haber resurrección, pero en aquel día postrero, algún día, no entendemos. Pero la gracia previsora, a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, a través de ese cordero sin mancha, con una corona de espinas sobre su cabeza, nos mostró el cómo viviríamos la muerte y nos mostró el cómo sería la resurrección. Y el velo que teníamos, la gracia previsora de Dios nos lo arranca para que el día que pasemos por la muerte entendamos de qué se trata. Y el día que vivamos la resurrección entendamos de qué se trata y estemos listos y preparados para ello. Primera de Corintios 15, 52 al 58 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, abre y cierra tus ojos, ábrelos ahora, en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y te lo tengo que contar porque es gracia previsora para tu vida. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en todo. Hay esperanza sobre la muerte, hay esperanza sobre el hostil de la vida, hay esperanza sobre lo que hoy no nos gusta enfrentar, porque esto lleno de corrupción se va a transformar en algo incorrupto, y esto lleno de mortalidad que nos hace enojarnos, batallar, lidiar con nuestros prejuicios, lidiar con nuestros sentimientos, lidiar con nuestros recuerdos. Un día vamos a despojarnos de él y nos vamos a vestir de inmortalidad, porque ni siquiera la muerte es demasiado fuerte para que Dios no se la beba de un sorbo para la gloria de su nombre, porque ni siquiera nuestros temores al futuro nos dejan sin una previsión, porque hay gracia previsora. Tú corruptible te vas a vestir de incorruptibilidad, tú mortal te vas a vestir de inmortalidad. Todo tu llanto un día va a ser menguado, todo tu dolor un día va
va a ser acabado, toda tu enfermedad un día va a ser desechada, porque sabes que gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jireh, gracia previsora. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el afán de tu vida o en la obra de Cristo, el trabajo en el Señor no es en vano. Es como, wow. Gracia previsora, tienes que morir, pero solamente para que lo corruptible se vista de incorrupción. Gracia previsora, tienes que probar la muerte algún día cuando Dios diga. Y aunque va a ser doloroso para nosotros que quedemos, o para ti cuando yo me vaya, ¿sabes una cosa? Solamente esto mortal se va a vestir de inmortalidad, porque hay gracia previsora para mi vida. Porque esta gracia previsora lo ha planeado todo de una manera tan perfecta para que un día yo pueda ver cara a cara al Señor Jesucristo, al rodeado de gloria, al rodeado de majestad, al crucificado, al deseado por las naciones. Lo voy a ver cara a cara, pero su gracia previsora ya me dijo: necesitas incorrupción, y la incorrupción te va a ser dada. Si estás muerto, vas a ser levantado, pero si aún vives, vas a ser transformado. Y la gracia previsora va a empezar a llenar todo lo que existe. Y entonces, cuando se toque esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. El dolor más fuerte de la vida será absorbido, como si fuera un vaso con agua y alguien pusiera una pajilla, un popote, y de un solo trago lo bebiera. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el que quiso ganarle a nuestras emociones? ¿Dónde está el que quiso robarse nuestra paz? ¿Dónde está el que quiso robarse nuestro gozo? ¿Dónde está el que quiso robarse la plenitud? De un sorbo me lo bebo, dijo el Señor, y con ello todo lo que esté padeciendo tu vida. Si la muerte se bebe de un sorbo, también lo que padecemos en la tierra será sorbido por el Señor, suficiente, poderoso. Ese Dios que nos impacta con su gracia previsora, con su gracia audaz. ¿Cómo vivo en esta gracia audaz? Número 1, abre tus oídos. Al Dios al que le es necesario contarte lo que viene, pide que abras tus oídos. Él necesita que abras tus oídos, porque Él te quiere hablar de salvación, porque Él te quiere hablar de los tiempos de crisis que vienen. Él no quiere que entres a los tiempos de crisis sin haberlo escuchado. Su gracia es previsora, abre tus oídos. Número 2, confía. Confía que hay un Dios cercano a tu vida y a tu corazón. A veces nosotros no creemos que Dios nos está hablando y nos está hablando del mañana. Dudamos de que nos está hablando del mañana porque no creemos que Él está tan cerca de nosotros, pero Él está más cercano de lo que nosotros imaginamos. Confía. Número 3, reconócelo. Reconoce las veces que su palabra te ha guiado. Reconoce que no es casualidad. Reconoce que no es una premonición. Reconoce que no es un déjà vu. ¿Te ha pasado? Es que yo ya viví esto, ya, lo viví en algún momento. Es un déjà vu. No, no es un déjà vu. La gracia previsora en el ayer te dio una palabra para vivir este presente, y nosotros lo asociamos con, oh no, sí, yo lo sentí que algún día iba a ocurrir, si sabes, viene de mí. No viene de ti, se llama gracia previsora. Es que siento que ya viví esto, pero como que no, o sea, como, sí, esa Alicia, yo la vi con ese pantalón y esa blusa tan bonita, como si, es Alicia. Y lo que me está diciendo es que, Alice, yo ya había vivido esto. No habías vivido esto. Dios te había equipado para este presente en su gracia previsora, y tienes que reconocerlo. Todas esas veces que algo se te prendió el foco, fue el Señor diciéndote del mañana. Todas esas veces que regresaste y pudiste estar en medio de una situación donde iba a ser caótico, que no estuvieras con tu familia, era Dios quien lo había trabajado. Todas esas veces que Dios te inspiró y trabajó en ti para que hicieras tal o cual cosa, fue Dios preparándote con su gracia previsora para lo que ibas a vivir mañana. Reconoce que hay gracia previsora. No hay déjà vus, no hay casualidad, sí hay poder de Dios en tu vida. Número 4, agradece. Agradece, porque esta gracia audaz que te prevé no nos cuesta, pero vale mucho para dejar de agradecerla. Agradece a ese Dios que te habla. Agradece a ese Dios que se acuerda de que somos polvo.
Agradece a ese Dios que sabe que necesitamos de Él. Vive en la gracia previsora. Esta Semana Santa, recuerda que hay una gracia audaz, pero vive esta gracia audaz entendiendo, hay una gracia previsora de Dios para mi corazón.